Ah, dices que está lloviendo en Florida. Aquí está nuestro querido Vicente. Vicente, muchas gracias por venir al tiempo. Ahora mismo te... Ah, gracias por mandarme la solicitud enseguida. Hola, querido Vicente, ¿cómo estás? Querido Iván, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Contento de estar aquí compartiendo contigo un rato. Justamente por eso quería primero agradecerte inmensamente el hecho de haber aceptado de hacer esta entrevista conmigo. No, no, gracias a ti, gracias a ti. Porque Gracias sé a que ti. estás haciendo un trabajo muy chévere y entrevistando a grandes compañeros de la televisión y del cine y personalidades venezolanas y pues para mí es un honor también ser parte de esto. Gracias por decirlo, Vicente, de verdad. Y aprovecho a mandarte saludos de José Luis Zuleta, que también se ha unido aquí y te manda saludos. Entonces te quería preguntar, Vicente, tú actualmente estás en Venezuela, ¿a qué te dedicas ahora mismo? Ahorita estoy en Caracas, en mi apartamento. Antes de yo irme a Colombia, pues yo viví aquí en Caracas, en un apartamento que es una delicia. Y bueno, yo vine a Venezuela porque estaba filmando una película con un director venezolano-mexicano que se llama Jorge Hernández Aldana, cuando pasó la pandemia y pues nada, estaba también por estrenar una pieza de teatro con Carlota Sosa y bueno, todo se paró gracias al coronavirus. De acuerdo, entonces estás como en pausa ahora en ese sentido. Vicente, Sí. y te quería preguntar si hablamos desde el principio, de tu carrera, ¿cómo eran tus inicios en el mundo de actuación? Bueno, yo comencé en el teatro venezolano, me formé en el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela. Cuando tenía 18 años, comencé a hacer teatro, ahí me formé. Estuve muchos años dentro de el elenco estable profesional del TU y luego sí me fui a otros grupos de teatro, pues ya a nivel profesional, en, digamos, a todos los teatros. He formado parte de muchos teatros venezolanos, de Tumbarrancho, de Esquena, del Ga 80, de la Compañía Nacional, del Rajatabla, etcétera, etcétera. De acuerdo, empezaste por el teatro. Y yo aquí en tu IMDb, primero lo que veo es una película en el año 2008, Comando X. ¿Era tu primer proyecto antes si hiciste también algo para televisión o cine? Pues fíjate que la primera película que yo hice, o la primera vez que participé en cine, fue una película de Diego Rísquez, un director venezolano que ya murió, pero un director que hizo muchas películas en Venezuela, hizo Miranda, hizo Manuela Sáenz, entre otras, muchas, El Malquerido, y yo comencé a hacer cine con esa película. Recuerdo que la filmamos de hecho en 35 milímetros. Tú sabes que ese formato, eso ya no existe, porque era una lata de cine, eso es lo que llaman lata de cine, que es una cosa así gigante, que la cinta, digamos. Esa fue la primera vez que hice cine en el país y de allí comencé a hacer cine y luego hice esa película Comando X que dirigió José Antonio Varela, un cineasta también venezolano maravilloso. Gracias por decirlo. Entonces vi que tu trayectoria tiene muchas películas y también largometrajes y cortometrajes, pero Vicente, tu primera telenovela donde actuaste fue en Los Secretos de Lucía o en 2013 o fue algo antes. En televisión yo hice una novela que tuvo mucho éxito que se llamaba La Mujer de Judas. Eh, y luego que estuvo Javier Vidal y Julie Restifo, que sé que los has entrevistado. Y sí, después luego hice una serie con Venevisión que se llamaba Los Secretos de Lucía. Muy, muy buena, una producción internacional que hizo Venevisión, maravillosa.
De acuerdo. Y primera vez que estuviste en una telenovela fue en Radio Caracas Televisión en el año 2002 en La Mujer de Judas. Uy, sí, imagínate. Hace años, hace mucho. Sí. ¿Y qué es lo que te recuerdas de esa experiencia y de personaje que interpretaste en La Mujer de Judas? Sabes que en estos días he estado viendo como, porque hay una cuenta en Instagram que se llama La Mujer de Judas y sube como muchas fotos de la novela y sube videos. Y entonces vi una escena, no, yo estaba muy chiquito, tendría, no sé, 19, 20 años, 20 y tantos de años. Y, y recordaba eso con mucho cariño porque obviamente me veía súper jovencito, el personaje era un policía además como muy inocente, entonces estaba casado, pero a la vez tenía como que traficaba información y luego obviamente la mujer de Judas lo mata, pero la muerte mía fue muy hermosa porque era como la figura de la piedad y entonces yo estaba así como Jesucristo en las piernas de la Virgen María. Una experiencia muy linda en la televisión, además, con muchos actores muy importantes de aquí de Venezuela. De acuerdo, gracias por decirlo, ¿no? Justamente, eso es la primera telenovela donde yo te vi en ese sentido, porque La Mujer de Judas fue la última telenovela de Venezuela que hemos visto nosotros en Serbia, entonces es muy interesante. Y ya que luego pasaste de Radio Caracas Televisión a Venevisión para la telenovela Los Secretos de Lucía, ¿qué diferencias has notado entre Radio Caracas Televisión por una parte y Venevisión por otra parte? Bueno, yo te tengo que ser sincero porque, digamos, yo no soy un actor que ha sido como reconocido por telenovelas específicamente. La verdad, mi experiencia, sería muy osado decirte que yo tengo una vasta experiencia en televisión venezolana, porque no. De hecho, si ves, de La Mujer de Judas a Los Secretos de Lucía, habían pasado muchos años en los que yo venía haciendo cine en mi país. Pero Los Secretos de Lucía era como una gran apuesta del canal de Venevisión porque era una producción donde habían actores de Colombia, de México, había un gran elenco de los actores venezolanos, era con una producción con mucha plata, habían explosiones, disparos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, había una gran diferencia entre lo que fue esa experiencia mía en RCTV con la de Venevisión, que además la produjo Manuel Grijalva, un gran amigo y productor venezolano. Entonces para mí era como súper chévere retomar la televisión y más en una experiencia como esto que se acercaba más a la serie, no a la novela como tal, era como era una serie con actores internacionales y muy chévere. De acuerdo, gracias por decírmelo. No, justamente por eso, porque veo que, como tú dices, tu carrera artística predominantemente se ve reflejada en el cine, pero también tienes telenovelas hechas. Entonces, por esto quería confirmar contigo, las telenovelas que tú hiciste, Vicente, eran entonces La Mujer de Judas, Los Secretos de Lucía, que también dices que se puede denominar como una serie, y luego Entre tu amor y mi amor. Entre tu amor y mi amor, sí, sí, también. Eso fue la última vez que yo hice televisión en Venezuela, fue Entre tu amor y mi amor, porque ya luego me fui a Colombia. Entonces yo hacía en estos días yo estaba hablando con Carlota Sosa, que me imagino que la conoces, es una gran actriz venezolana, de esas que yo admiro muchísimo, y estaba justo por estrenar una obra de teatro con ella acá en Caracas cuando pasó la pandemia. Entonces estábamos recordando eso porque yo era como el matón de Carlota, pero yo le decía, yo era el peor matón de la vida, porque yo todo me salía mal. Si iba a hacer un atentado, el carro se incendiaba. Si iba a poner una bomba, la bomba no funcionaba. Entonces, yo le decía, yo soy el peor matón que te pudiste haber encontrado. Ajá, y eso también fue en Venevisión. Eso fue en Venevisión, sí. De acuerdo, en 2016. Y eso es la última telenovela que hiciste, porque luego El Comandante, María Magdalena y El Final de Paraíso se más denominan como series que como telenovelas. Sí, ya después de allí yo, gracias a Dios, hago un casting desde aquí y me llaman desde Colombia
y me voy a Colombia a hacer la serie del comandante. Y entonces ya luego me quedé en Colombia, estuve allá, todavía sigo de alguna manera radicado allá, pero entre Venezuela y Colombia. Y luego hice otra serie también para Netflix que se llama María Magdalena y participé también en otra serie que se llama eso, Final de Paraíso, con Ah, de, Telemundo. de acuerdo, eso ya en Colombia. Y ahora sí te pregunto en algunas diferencias, en a lo mejor tipos de actuación en Colombia y en Venezuela, si, no, si me puedes decir algo lo que marca la diferencia. Pues yo siento que digamos, actualmente Venezuela tiene muchos actores y muy grandes actores o muy buenos actores. Solo que, obviamente, Colombia, por toda la situación, nos lleva a la delantera en cuanto a la producción. Es decir, tiene el dinero, el financiamiento y las empresas y los productores que le meten plata a una producción. Que eso ya, pues, obviamente no pasa acá. Es decir, Sony Pictures, Netflix, apuesta a grabar series allá. Digamos, el registro actoral sigue siendo, digamos, lo mismo, porque son actores también. Colombia tiene grandes actores formados también en teatros, en cine, igual que Venezuela, pero yo creo que la diferencia viene de allí, de la parte de la producción como tal, De de la acuerdo, plata. Sí. gracias por decirlo, es muy interesante y especialmente porque tú tienes básicamente todos los proyectos hechos en ese sentido y también quiero mandar saludos a Otto Rodríguez, a director que también se está uniendo por aquí. Y te quería preguntar, Vicente, ya que estuviste tanto en el cine como en el teatro y luego en la televisión, y que hiciste esas telenovelas que acabamos de nombrar. ¿Tú qué dirías que es específicamente característico para las telenovelas, lo que no encuentras luego ni en serie, ni en cine, ni en teatro? Bueno, es una pregunta difícil porque yo siento que el cine, digamos, el teatro para mí, por ejemplo, el teatro es siempre la casa. El teatro para mí es el hogar. Esa casa o ese hogar a donde tú siempre quieres regresar, a donde te sientes feliz, donde eres cómodo, donde tienes que trabajar, donde tienes que esforzarte. Esa es tu casa, ¿no? Para mí el cine es mi gran pasión. Yo soy un apasionado del cine. Estudio cine, me gusta el cine. De hecho, acá en mi casa tengo un montón de películas venezolanas porque me formé viendo y me crecí viendo el cine venezolano y me encanta el cine venezolano y el cine latinoamericano. Si, si digamos, dónde me siento como en pez en el agua es en el cine, porque es una cosa que a mí me encanta el cine, el lenguaje cinematográfico me encanta y creo que lo he aprendido a entender y entonces por eso lo disfruto tanto y me siento tan cómodo haciendo el cine. Digamos, el ritmo de la serie es un poco lo que se asemeja más, viene siendo como un híbrido entre la televisión y el cine. Entonces también es muy interesante porque es un ritmo es muy distinto al del cine, pero se acerca también al de la televisión, pero digamos como que conjuga todos esos elementos, porque entonces se trabaja a dos cámaras con efectos, pero tienes exteriores, pero tienes una puesta en escena, ¿no? Que un poco se juega eso en el cine. Claro, Creo que sí, sí, justo esto me interesaba y gracias por respondérmelo, Vicente. Y también mando aquí saludos del actor venezolano Edinson Borowski, que ahora vive en Francia, también hizo dos películas. Y te iba a preguntar, Vicente, si hablamos de actuación, tú cuando ya tenías experiencia en el teatro y luego cuando entraste en La Mujer de Judas, para ti era, ¿cómo decirlo?, difícil de enfrentarte al hecho de que hay tres cámaras, de que tienes que mirar dónde está el piloto rojo y todo eso. totalmente, totalmente. O sea, para mí era una cosa muy distinta, porque en televisión se trabaja generalmente cuando estás en estudio, se trabaja a tres cámaras, ¿no? Hay actores venezolanos que son una maravilla con eso, o sea,
pero no sabes, son unos maestros de la cámara y saben cuánto te está ponchando una, cuándo estás con la 2, cuándo estás con la 3. Yo la verdad estaba siempre totalmente perdido y lo confieso, sigo estando perdido. O sea, porque digamos, yo no tengo esa, a pesar que he hecho televisión, no tengo la formación si me comparas con otros actores que hicieron su carrera dentro de un estudio de televisión. No es mi caso. Y por eso a mí sí me cuesta mucho el tema de la televisión porque trabajan a tres cámaras y entonces, pero hay unos maestros que saben todo de eso. Es más, y te van diciendo y te dicen, me estás tapando la luz, voy con la cámara tal, cuidado, y yo ahí estoy perdido, perdido. Por eso te digo que en el cine no, en el cine me siento muy cómodo, es mi espacio donde estoy literalmente cómodo. En la televisión, pues, digamos, hay una técnica televisiva, hay unas cosas técnicas que yo, la verdad, lo confieso, a mí sí se me hace, se me hace un poco difícil, pues, porque no estoy tan acostumbrado. Ya Gracias por... después, porque eso es como, como un músculo, ¿no? O sea, vas trabajando y vas conociendo. Digamos, en la medida que ya fui aprendiendo, hoy en día me cuesta mucho menos porque he aprendido a hacerlo, ¿no? Pero la televisión también es algo mágico, es distinto, el ritmo, todo, es una cosa fascinante también, porque entonces te llega el libreto en el momento y aprendes, te lo mira, ¿no? Que te llegó, bajó ahorita la escena, el capítulo 86, lo vamos a grabar ahorita, y tú, ¡ay! Y vas dándole, ¿no? Es un poco también lo que pasa en las series, pero digamos, la televisión es todo, es eso, ¿no? Es como un esquema totalmente distinto. Claro, gracias por decírmelo. Y también aprovecho a mandarte saludos del actor Héctor Moreno Guzmán, que también te estaba saludando. Por Ah, aquí tan bello, Héctor. siempre son aquí a las entrevistas, lo que agradezco. Aparte del hecho de la existencia de tres cámaras en la actuación para la televisión, ¿qué cosas son también características para la televisión, aparte de tres cámaras? ¿Qué me puedes decir? Yo digamos que es eso, o sea, el ritmo de la televisión es totalmente distinto al ritmo del cine o del teatro. La televisión es mucho más mediata, es rápida, hay tiempo, el tiempo es dinero. Entonces, obviamente, tienes que estar allí montado porque se están grabando muchas escenas en un estudio. El estudio, entonces se hace solamente hoy todas las escenas de ese estudio. Entonces, estás metido en un estudio con tres cámaras. Digamos, el mundo es muy fascinante. Yo, bueno, pues estaba como aprendiendo a hacerlo, ¿no? Claro. Como te digo, hay otros actores que manejan muy bien ese lenguaje, o sea, como actrices como las que tú has entrevistado, imagínate, que tienen toda una vida, que comenzaron a ser protagonistas a los 17 años. Amanda Gutiérrez, Carlota Sosa, ¿sabes? O sea, son actrices que se crecieron en un estudio de televisión con tres cámaras. Pues no, digamos, no es mi caso, porque logré como aprenderlo o ir aprendiendo, pero mi formación es mucho más importante a nivel de teatro y de cine, que es otro lenguaje completamente. Claro, gracias por decírmelo, Vicente, y gracias por mencionar a Amanda Gutiérrez, porque justamente cuando le hice la misma pregunta, ella me dijo que ella se siente en la televisión como un pez en el agua, y tú me dices que Exacto, te... y tú me claro, dices... y tú en el totalmente. cine. Entonces, tú te sientes más cómodo con una cámara, ¿verdad? Como en el cine. Sí, sí, porque entiendo un poco más el lenguaje, pues porque ahí me he formado, ahí he crecido, ahí he dado como mis poco a poco, ¿sabes? Luego me encantan las series porque las series también es como el lenguaje medio, es entre una cosa entre el cine y la televisión. Pero sí, obviamente hay actores que manejan el tema de la televisión con una destreza que yo, la verdad, no sé, no logro todavía. Y saben la luz, y saben la luz que le toca, y si le estás tapando la luz, y saben todo el cuento. Yo ahí, la verdad lo confieso, yo me pierdo un poco de eso, no lo sé bien. Gracias por decírmelo. Entonces, tú, Vicente,
desde ahora hasta el futuro, hasta que te jubiles, ¿te gustaría trabajar en teatro y en cine? Eso espero. He sobrevivido, imagínate. O sea, comencé a los 19 años, ya tengo 43, o sea, y lo que he hecho es esto. O sea, espero que ya estoy muy viejo, además, como para cambiar de carrera. O sea, ya estoy grande. No, no, que va, eres muy joven en ese sentido. O sea, tienes 20 y pico años de la trayectoria que te está faltando por recorrer en ese sentido. Y te quería preguntar, de todas las películas que hiciste o series también, ¿cuál de todas dirías que fue trampolín en tu carrera? Pues digamos, yo creo que obviamente yo no creo que sea como un trampolín, pero digamos que sí la vida como me cambió actoralmente fue cuando, gracias a Dios, salgo a trabajar en el exterior, en Colombia, porque bueno, digamos, me abrió un abanico de otro registro, ¿no? De conocer otras cosas, de volver un poco a esas producciones que antes se hacían acá y con otros actores. Digamos que sí, fue como un avance, ¿no? Pero también he hecho cosas y me gusta seguir haciendo cosas en mi país. De hecho, estaba haciendo una película ahorita eh, de cine. O sea, siempre estoy como muy vinculado al cine venezolano porque soy un apasionado del cine. Este, y siempre como que estoy ahí en contacto con los directores, todo eso, porque me encanta hacer cine. De acuerdo, y gracias por decírmelo. Entonces, Vicente, estamos hablando cuando tú haces la última telenovela o serie entre Tu amor y Mi amor, luego vas a Colombia y allí actúas en la película El Amparo. No, El Amparo es una película venezolana dirigida por Robert Calzadilla, que justamente la filmamos antes de irme a Colombia. Es una película que además ganó más de 25 premios internacionales, una película maravillosa que narra los sucesos de El Amparo, de la masacre del Amparo, sucedidos en el año 88 en Venezuela, entre la frontera colombo-venezolana. Y bueno, con un personaje maravilloso que además me gané dos premios, el premio como mejor actor de reparto en el Festival Internacional de Cine de Mérida y el reconocimiento por la Academia de Cine y Artes Cinematográficas Venezolanas como actor de reparto también. Luego de esa película es que yo me voy a Colombia y hago la serie El Comandante con Andrés Parra, con Julián Román, con un elenco maravilloso de actores colombianos. Y luego de allí me sale otra serie que es María Magdalena. También una serie maravillosa que te la recomiendo, está en Netflix, con un personaje muy hermoso que se llama Mateo, el apóstol Mateo. De acuerdo, está en Netflix, María Magdalena, eso sí, creo que sí, sí que lo vi. Y El Final de Paraíso también se encuentra en Netflix. El Final de Paraíso, sí. Estoy como en me llamaron, fue para la última temporada. eh, y está ahí también en Netflix, Final de Paraíso. Perfecto, pues gracias por decirlo, porque es muy importante que la gente sepa si algunos proyectos donde estuviste están disponibles en Netflix o bueno, y la mujer de Judas se puede ver en YouTube, en Radio Caracas Televisión, en el canal. Y te quería preguntar, porque tú me mencionaste que fue el último proyecto que hiciste en Venezuela, la película El Amparo, y después en Colombia El Comandante, pero también aquí hay tres proyectos que supuestamente están en medio de esas dos partes y son de 86, luego para Dimensiones Paranormales y Papita Segunda Base. Ajá, sí, sí. Porque fueron proyectos que yo hice. Es decir, por ejemplo, yo estaba grabando El Comandante y pedí una semana de permiso. Me dieron una semana de la semana mía de vacaciones. La agarré y me vine para acá a filmar Papita Segunda Base. Recuerdo que la filmé entre el 24 de diciembre al 31 de diciembre. Era mi semana de vacaciones y me vine para acá a hacer la película, cuadré todo con la producción, y grabé esa.
Luego también hice otra película de Francisco Denis que no se ha estrenado. También participé el año pasado, creo. Sí, hace como año y medio. Y justo vine también este año a filmar una película, que bueno, espero también que sea una película muy chévere con Jorge Hernández Aldana, producción venezolana y México. Venezuela y México. Gracias por decirme, Vicente. Ahora entiendo por qué me dijiste por privado cuando te pregunté dónde te encuentras, cuando me dijiste que estabas entre Venezuela y Colombia. Ahora Sí, entiendo por qué. sí. Y también aprovecho a saludar a Elisa Escames, que también le veo que se ha unido por aquí. Y te quería preguntar, Vicente, y si hablamos ahora de tus series, también las telenovelas y las que no son telenovelas, ¿cuál dirías que tiene a lo mejor como más importancia o más peso en tu carrera en general? Yo no sé, porque fíjate, digamos, cuando yo me voy para Colombia, que salgo quedo en un proyecto como el comandante, eh, digamos, todos teníamos como mucha ilusión de que la serie iba a ser, o sea, íbamos a hacer, no íbamos a poder caminar, íbamos a levitar de la fama que íbamos a tener. Y fíjate que no, la serie no tuvo mayor éxito, la serie en Colombia fue literal, no fue muy mal en la serie. Creo que además el proyecto estaba muy, es decir, la historia estaba muy reciente, entonces la gente como que la rechazó mucho, ¿sabes? Además, estabas hablando de una experiencia muy cercana, porque se estaba transmitiendo en Colombia, pero estaba hablando del país vecino, ¿no? Entonces, digamos, la serie Colombia no la sintonizó, digamos. Entonces fue una serie que pasó por debajo de la mesa, a pesar de que actoralmente para mí era muy importante, y fue muy importante, y el personaje era una maravilla, la serie no tuvo el éxito que se esperaba. Después fue María Magdalena, que es un proyecto muy hermoso, con unas locaciones maravillosas. Nosotros recorríamos toda Colombia grabando ese proyecto, y es un proyecto que está en Netflix y que le fue muy bien, y que le fue bien. De hecho, la compró Netflix. Entonces, digamos, eso es muy sui generis, porque de repente tú dices, mira, eh, me cambió la vida tal cosa, pero no, a lo mejor me cambió la vida a mí, pero no públicamente. O por ejemplo, exacto, Papita Manito Stone, que la gente, es una película que la gente la ve, que la gente me identifica mucho con la película, y para mí es maravilloso, ¿no? Entonces, digamos, y fue una película que hicimos sin mayor pretensión en su momento, y resulta que fue el gran boom en Venezuela. O sea, fueron 2 millones de espectadores, y todavía sigue siendo una película que la gente ve, que la vuelve a ver, que la tiene en su casa como un archivo, ¿sí? Entonces muchas cosas tú las haces y van y no sabes lo que va a pasar con ellas. Y yo Claro. prefiero que sea así, seguir haciendo las cosas así, con la misma pasión y el mismo cariño, y que sea el público que pues de repente se engancha o de repente no, no se sabe. Claro, muchas gracias por decírmelo y justamente me has dado el pie a mi siguiente pregunta, porque cuando hablaba con tus compañeros que son de televisión, ¿qué piensan que, por ejemplo, tiene más importancia en el éxito de una telenovela? La respuesta mayoritaria fue la historia de una telenovela. Y tú ahora en general, si te hago esa pregunta, ¿tú qué piensas? No importa si es una telenovela, serie, película u obra de teatro, ¿cuál ingrediente crees que tiene más importancia? ¿Historia, producción o elenco? Creo que el guión es Bien, sumamente importante. El guión, contar la historia de manera sencilla pero contundente, que la gente se enganche y se identifique, ahí va todo el cuento, creo yo. Porque, y contar tus historias, es decir, ¿por qué tiene éxito en su momento por estas calles? Porque es una novela que estaba contando nuestra historia, que la gente a las 9 de la noche quería ver qué era lo que era una especie de noticiero, pero hecho con actores, con unos maravillosos actores. Porque Betty la Fea fue el éxito en Colombia.
porque estaba contando sus historias con unos personajes muy particulares, pero a través de la comedia y con unos guiones maravillosos, con unos libretos maravillosos. Entonces yo creo que siempre va por ahí, la cosa va por ahí de contar nuestras historias, empezar por ahí, contar nuestras historias. ¿Cuál es el éxito de La Casa de Papel? Está contando una historia de ellos. O el éxito ahorita del robo del siglo está contando una historia de ellos, que es tan interesante que traspasa fronteras. Creo que entonces todo nace de ahí, de tener una buena historia, creo Claro, yo. o como en tu caso también la telenovela La Mujer de Judas. Exacto, La Mujer de Judas, imagínate, todavía la ven la gente porque pues también Martin Hans en su... la, esa cosa de descubrir el asesino es una cosa, a mí me encanta, por ejemplo, los policiales. Entonces, Martin Hahn maneja muy bien eso, ¿no? Del asesinato, de los sospechosos, todo eso. Y entonces se puso como muy de moda la novela, porque la gente estaba enganchada para ver quién era la mujer de Judas, quién era la asesina, todo eso, ¿no? Claro, y gracias por decírmelo. Y te quería preguntar, Vicente, tú, bueno, ya sabes que algunos actores lo hicieron por fuerza mayor, a otros por la decisión propia, por la situación en que se encuentra Venezuela. ¿Qué importancia tú piensas que hay en que un actor internacionalice su carrera, de que no solamente actúe en su tierra natal, sino que como tú, por ejemplo, vas a Colombia, como tus compañeros de Estados Unidos, y allí también continuar la actuación? Bueno, sí, yo siento que es algo que nos ha tocado. Creo que los actores, si tuviésemos la posibilidad de hacer cine, de hacer series, de tener la posibilidad de seguir trabajando en nuestro país, lo haríamos. ¿Qué más rico que eso, Iván? O sea, estar trabajando en tu casa, en tu tierra, con tu gente, con lo que tú conoces, donde te sabes manejar. Entonces nos ha tocado muy duro porque nos ha tocado ir a otro país, eh, adaptarte a ese país, inclusive hacer el casting hablando su idioma, porque obviamente seguimos hablando español, pero digamos, hablando su acento. Entonces, doblemente difícil, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que nos toca. Hay algunos con más suerte que otros, pero también la experiencia es muy divina. Obviamente trabajar en otro país también es interesante. O sea, yo he trabajado en Colombia, he trabajado también en teatro en Miami, también en el Colony Theater. Este, y he tenido esa suerte, de verdad, que le doy gracias a Dios de que he podido trabajar en distintas partes y ojalá pueda seguir haciéndolo. Claro, pero por ejemplo, En Brasil, en México, no sé, en Argentina, todos esos países, me encanta. no, porque como tú, por ejemplo, has dado ese paso y también eso tiene doble mérito, como tú dices, porque es doblemente difícil, que tienes que adaptarte al acento colombiano de ir al casting y cómo empezar de nuevo todo ese proceso. Pero por otra parte, no sé, opino yo que igual es enriquecedor, que también tienes esa posibilidad de conectarte con más gente y de que la gente también conozca. Sabes, por ejemplo, ahora estás en el Netflix gracias a ese hecho que te has cambiado a Colombia y todo aquello. Entonces, por eso me parecía muy interesante tu respuesta, que me dijiste que a muchos venezolanos a lo mejor les gustaría continuar en Venezuela, trabajar con su gente y en ese sentido. Pero, por ejemplo, tú sabes que hay algunas telenovelas que únicamente estaban populares en Venezuela que no han cruzado la frontera. Entonces, no sé, ¿qué opinas tú si eso fuese tu caso, de que únicamente hubieses estado en los proyectos que se han visto en Venezuela y que el resto del mundo fuera de Venezuela no te conoce? Claro, sí, siempre el actor busca como el reconocimiento, es algo que creo que para eso trabajamos, hay que saberlo manejar, pero pues sí, obviamente nosotros siempre queremos que nuestro trabajo sea visto por la mayor cantidad de personas posible, pero
digamos, lo de el actor irse a otro país es una situación que no creas que es fácil. Es un privilegio también. Gracias a Dios, a mí Colombia me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien. La verdad, tengo gente muy querida ya, casi que familias, hermanos, amigos allá y espero seguir trabajando allá porque es un sitio donde también me siento muy cómodo trabajando, ¿no? Que también hay que Claro. trabajar mucho porque pues también es un acento, hay que trabajar con otras cosas que aquí obviamente las tienes como mucho más fácil, allá no. Entonces, pero también hay gran cantidad de actores venezolanos allá poniéndole un mundo con ganas de también hacer cosas, ¿no? Claro, allí están también José Luis Zuleta, Verónica Cortés, Alejandro Otero, que yo conozco de televisión. Zuleta, imagínate, director, actor, amigo, está Verónica, está Gladys Prince, tan Ah, bella. aquí me lo está dando. Y Gladys también, Prince, que también está en Bogotá, y Gladys Prince es una de las mejores actrices que existe en el mundo. O sea, ahorita se acaba de ganar un premio que no es común. O sea, esa mujer se ganó el premio en teatro y luego se ganó ese premio en cine haciendo el mismo personaje. Jazmines en el Lídice, te la recomiendo, es buenísima, el trabajo de Gladys es maravilloso y bueno, nada, la quiero y la admiro. gracias por decirme, mandamos saludos a Gladys, que veo que está por aquí. Y también actor venezolano José Ángel Urdaneta también se encuentra, creo que cerca de Bogotá, en Colombia, seguro. Y te quería preguntar, Vicente, por ejemplo, cuando empezaste con la actuación, para ti, ¿qué fue más difícil en la hora de aprender un libreto? Bueno, nada, yo llegué al teatro, ten- como te dije, tenía como 19 años al teatro universitario y llegué como por curiosidad, porque yo vengo de un pueblo que se llama Tinaquillo, un pueblo de los llanos venezolanos, un pueblo muy chiquito, y yo nunca en mi vida había tenido como la experiencia de ver un montaje teatral. Cuando yo voy a la Universidad Central de Venezuela, yo veo un montaje del Coronel no tiene quien le escriba, del Rajatabla. Y eso para mí fue así como, yo estaba viendo como un mundo paralelo, literal. Yo decía, ¿qué es esto tan maravilloso que esta gente está haciendo ahí? Y dije, porque tú también como a esa edad estás como explorando, no sabes muy bien qué hacer, ¿será que me gusta esto? ¿Será que no? Entonces yo, gracias a Dios, tuve esa suerte que me cambió la vida. Comencé a audicioné para el teatro universitario y comencé a hacer teatro, ¿no? Pero el teatro, como te digo, siempre tienes como la posibilidad del ensayo, del trabajo, del día a día, del poco a poco, del buscar, del investigar, del crecer a través del ensayo y de la práctica y del error, de la mano de un director. Entonces, digamos, ese músculo va ejercitándose poco a poco. Cuando tienes también 19 años, la memoria está súper chévere y vas como, eres como una esponja y vas agarrando todo, ¿no? De acuerdo, gracias por decírmelo. Y si hablamos de las técnicas de actuación, ¿tú qué opinas del uso de memoria emotiva de Stanislavski? Bueno, a ver, yo creo que los métodos es bueno investigarlos, aprenderlos y estudiarlos. Y después cada actor ir construyendo su propio método. ¿Qué es lo que a ti te funciona y qué es lo que no? Por ejemplo, tú hablas de la memoria emotiva de Stanislavski. Stanislavski. Eh, a mí, por ejemplo, eso a mí prácticamente no me funciona mucho. Lo he estudiado, pero a mí digamos, no me funciona. Hay cosas que de repente me funcionan, hay otras que no. Yo prefiero como que conectarme con el momento, con el aquí y el ahora, con la imagen, pero digamos, a la vez también todos esos métodos se concretan en uno. Tiene mucho que ver, de repente tú estás estudiando algo grotowskiano o stanislavskiano o Meissner,
¿no? Son técnicas muy distintas, pero siempre coinciden, en mi opinión, coinciden en algo, que es la imagen. La imagen del actor es muy importante. Todas coinciden también en el tema del escuchar, del escuchar al otro, de estar atento con los sentidos, ¿no? A pesar de que cada una se especifica más en una rama, en el movimiento o en la otra en la memoria, ¿no? Pero es importante que los actores, digamos, estudien, investiguen y vean después qué es lo que les funciona y qué no. Claro, muchas gracias por decírmelo, Vicente, de verdad. Y como muy pronto se va a terminar la entrevista, te quería preguntar si te gustaría decir algo de lo que no te he preguntado hoy. No, me has preguntado de todo. Más bien, me has preguntado de todo. No, muchísimas gracias. De verdad que es un honor siempre compartir con personas como tú, que además son periodistas, digamos, estudiosos de la actuación y del trabajo de las telenovelas, de las películas, de los actores, en este momento que además estamos pasando, que es como sumamente difícil, no solamente para el mundo entero, sino también para el arte en general, para la música, para el teatro, para la danza. Digamos, es un momento bastante crítico, difícil, pero bueno, aquí estamos, seguiremos tratando de hacerlo mejor y nada, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Vicente, por dedicarme tu tiempo y por de verdad responder de la forma tan sincera las preguntas que te hice. Y bueno, te deseo mucho éxito con todos tus proyectos y ya sabes, cualquier cosa que necesites, aquí me tienes a la orden. Seguro, Joan, muchísimas gracias. Saludos a todos los que estaban, los que se conectaron y por escuchar a todos estos disparates de Vicente Peña. Los quiero. Gracias, Vicente. Que tengas buen día. Chao. Luego.